Saludos cordiales, estimado profesor Raúl Álvarez y compañeros todos. Mi grupo conformado por la compañera Verónica García, Katy Trejo y mi persona Misael Morales, tenemos el gusto de presentarle la exposición acerca del ciclo diésel. A manera de introducción podemos decir que el ciclo diésel es uno de los ciclos más importantes y utilizados hoy en día en el negocio automotriz, debido a que es un motor eficiente con un rendimiento alto. Este fue elaborado por el científico alemán Rodolfo Diesel en la década de 1890, en el cual patentó su invención de un motor de combustible de combustión interna eficiente, de combustión lenta y de encendido por comprensión, el cual, como podemos observar, no necesita de una chispa a través de una bujía, sino por medio de la compresión de aire se eleva la temperatura y el mismo efectúa un auto encendido del gasóleo, es decir, el diésel, para efectuar nuevamente un trabajo. Las diferencias más puntuales que podemos tener en cuanto a otros ciclos de gasolina, tenemos esta caracterización, que existe diferencia, las cuales son: no hay combustible en el cilindro al comienzo de la carrera de comprensión, por lo tanto no se produce una autoignición en los motores diésel. El motor diésel usa encendido por comprensión, como lo acabo de mencionar. Debido a la alta temperatura se desarrolla la comprensión adiabática, es decir, de que no existe intercambio con el sistema, de lo que es fuera del sistema, intercambio de calor. El combustible se enciende de manera espontánea a medida que se inyecta, por lo tanto no se necesita bujía. El ciclo diésel es ideal porque es un modelo simplificado. Se aprovecha las propiedades químicas del gasóleo, es decir, el diésel tiene unos componentes físico-químicos que, a la hora de tener una presión y temperatura elevada, se puede autoencender el gasóleo, es decir, el diésel, con el fin de elaborar un trabajo mecánico. Aquí podemos observar la representación del ciclo en un sistema TS. Podemos ver que del punto 0 al punto 1, lo que ocurre es que existe una comprensión isentrópica, una comprensión entre la entropía que existe al absorber aire, se comprime de forma tal de que existe una comprensión isentrópica. Vemos la fórmula, que es el volumen del estado 1 entre el volumen del estado 2, y podemos también en el punto 2 al punto 3 es la adición de calor a presión constante, que es el calor de entrada es igual a la entalpía 3 menos la entalpía 2 por la capacidad calorífica entre la diferencia de la temperatura 3 y 2, y la relación del corte es igual al volumen 3 entre el volumen 2, como vemos en pantalla. La expansión isentrópica es la que hace que a través del encendido del calor se expande con un trabajo en el cual se expande la combustión hecha. Por la combustión hecha se expande, y como vemos la fórmula, también podemos mencionar el rechazo del calor en el volumen constante, que es el calor de salida es igual a la energía interna 1 menos la energía interna cuarto por la capacidad calorífica de la diferencia de las temperaturas 1 y 4.
Podemos ver aquí también un diagrama de la representación. ¿Qué es lo que ocurre? Del punto A al punto B existe una comprensión adiabática. Del punto B al punto C, calentamiento a presión constante. Después existe por medio de la combustión una expansión adiabática, que ese es el objetivo principal del ciclo diésel para efectuar un trabajo mecánico, y del punto D al punto A existe un enfriamiento a volumen constante. Aquí vemos otra imagen acerca del mismo ciclo. Ejemplos prácticos que se pueden efectuar tanto en la industria automotriz y también todo tipo de industria que requiere este tipo de, de ciclo para absorción de agua, motores. Se utiliza ciclo diésel. Podemos hablar de las desviaciones del ciclo real, el ciclo con respecto al ciclo real. Estas son las principales diferencias. El ciclo ideal no ocurre debido a que existen muchas pérdidas asociadas a cada proceso. Para un ciclo real, la forma del diagrama de la presión-volumen es similar al ideal, pero el área de trabajo encerrada en el diagrama siempre es menor que el valor ideal. El ciclo ideal se basa en los siguientes supuestos: ciclo cerrado, adición de calor isobárico sin transferencia de calor, la cual en la práctica no existe, porque aunque la comprensión es adiabática, siempre habrá pequeños escapes de calor hacia el ambiente. La combustión es completa, sin trabajo de bombeo, sin pérdidas por purga, sin pérdidas por golpes y sin pérdidas por fricción, debido a que eso no existe 100% en la realidad. Estos supuestos indican de que existe significativamente menor trabajo a la hora de ejecutar en la práctica el ciclo diésel, y podemos tener una eficiencia aproximadamente de un 20%. El sistema de enfriamiento de un motor diésel es el encargado de transferir el calor generado por la combustión y la fricción hacia el medio ambiente, y de esta manera mantener controlada la temperatura de la operación, es decir, que no exista sobrecalentamiento. El refrigerante circula por los pasajes del motor llamados camisa de refrigerante o de agua, la cual absorbe el calor de las superficies calientes del motor y lo traslada hacia el radiador, en donde se transfiere a la atmósfera. El sistema de enfriamiento también ayuda a mantener la temperatura correcta del motor, debido a que existe un rango en que la temperatura debe existir, ni a muy altas temperaturas ni a muy bajas temperaturas, una temperatura de trabajo eficiente. Y el sistema hidráulico mediante el uso de enfriadores de aceite. Podemos también mencionar de que la eficiencia y relación de comprensión de este ciclo tiene una eficiencia del 35 al 40%, mientras que los motores con encendido de chispa, es decir, los ciclos de gasolina, tienen una eficiencia del 25 al 30%. En el ciclo diésel, la máquina térmica presenta un encendido por compresión, como lo explicamos, debido a que al comprimirse el aire, como sabemos que la compresión y la temperatura son directamente proporcional, cuando se comprime el aire del motor, lo que ocurre es que se eleva la temperatura, y a una temperatura aproximadamente de 2000 grados centígrados, lo que ocurre es que existe una autoignición, o sea, un autoencendido del gasóleo, que es el diésel, y lo que ocurre es que
Cuando existe esa combustión, existe una expansión del ciclo del cilindro de ejes, y lo que ocurre es que ese es el propósito, efectuar un trabajo mecánico para ya así mover las ruedas de los autos, y eso es lo que se busca con este tipo de ciclo, la cual es muy eficiente. Y no obviando de que el gasóleo, es decir, el diésel, es uno de los más accesibles de obtener y más barato en relación de costos con los otros gasóleos que son las gasolinas. Manera de conclusión, este es un ciclo muy importante, la cual debemos de tener en cuenta. Es un ciclo muy eficiente. Se resalta también de que es un ciclo que no aporta, no se le debe aportar una autoignición o autoencendido por medio de bujía, debido a que la comprensión hace que automáticamente se encienda el proceso de combustión para la expansión, y con el fin de obtener un trabajo para poder mover los ejes de los motores, de los barcos, aunque de los barcos sí se sigue utilizando, pero no en grandes proporciones, debido a que existe también la energía eléctrica y otros tipos de ciclos que también son importantes, pero el ciclo diésel es uno de los más de las invenciones que ha ayudado a desarrollar la industria mundial y nacional para proporcionar un avance en las comunidades y un avance de nuestra civilización. Muchas gracias.